Gracia y paz, amados santos. Este es el audio número 33 de la serie Etapas hacia la madurez espiritual. Cuando nos esforzamos, ponemos atención a tratar con el mundo, debemos ser decididos para echar fuera cualquier pensamiento del mundo. No solo debemos cerrarle la puerta a esos pensamientos, sino enrejarla e incluso convertir esa puerta en un muro. De esta manera podremos resolver profundamente el problema del mundo. Para esto esperamos que el Señor nos constriña con su amor y su gracia nos sostenga y cooperamos para tratar con este mundo. Si es así, los pensamientos mundanos nos dejarán de molestar cada vez más. Perdón. Después de consagrarnos, necesitamos tratar no solamente con el pecado, los pecados y el mundo, sino también con la conciencia. Los pecados y el mundo son cosas externas, pero la conciencia es algo que está en nuestro interior. Por lo tanto, tratar con los pecados y el mundo es tratar exteriormente con nuestra circunferencia, viendo todo nuestro ser como una circunferencia, mientras que tratar con nuestra conciencia es tratar con la parte central de nuestro ser. Hemos dicho que tratar con los pecados es como eliminar las manchas sucias de nuestro vestido. Tratar con el mundo es como decolorar el estampado que se ha ido haciendo en el vestido. Y tratar con la conciencia puede compararse con quitar minuciosamente toda bacteria del vestido. Es entonces cuando el vestido quedará totalmente limpio. Por lo tanto, tratar con la conciencia es de gran importancia en el crecimiento de la vida, en la expresión de la vida. Necesitamos conocer y experimentar esto. Veamos primeramente lo que vamos a denominar el origen de la conciencia. ¿Cuándo surgió por primera vez y cómo llegó a existir? No hay muchos versículos que podamos citar en la Escritura. No hay una descripción exacta de esto. No obstante, de acuerdo a toda la verdad que vemos en el desarrollo de la Escritura y a la experiencia de la vida cristiana, vemos que la conciencia fue creada dentro del hombre cuando Dios lo creó. En otras palabras, este órgano que es la conciencia llegó a existir al mismo tiempo que el hombre. Sin embargo, no fue sino que hasta que el hombre participó del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, que la función de la conciencia se hizo manifiesta. Estaba allí, pero no se había manifestado su función. Conforme a la historia bíblica, antes de la caída del hombre, el hombre se encontraba en su estado primitivo, podemos decir original, como un niño recién nacido. En aquel entonces no se avergonzaba de su desnudez. Usted recuerda esto. Esto prueba que dentro del hombre no había concepto del bien y el mal, de lo correcto o incorrecto, lo cual significa que no existían la función ni siquiera el sentir de la conciencia. Después de la caída del hombre causada por haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, él se sintió avergonzado de su desnudez. Este sentimiento de vergüenza surgió porque su conciencia se activó y comenzó a funcionar de este modo. Y de este modo produjo cierta conciencia de sí mismo. Por lo tanto, el sentir de la conciencia o la función de la conciencia se manifestó después de la caída. Aunque la función de la conciencia no se manifestó antes de la caída, ya existía la conciencia como tal, ya que la conciencia es un órgano que está dentro del hombre. Debió de haber sido creada junto cuando el hombre fue creado. No podemos decir que antes de la caída no existía un órgano llamado la conciencia y que no fue sino hasta después de la caída que Dios creó la conciencia en el hombre. Este concepto sí parece totalmente ilógico con la historia de la Escritura. Hablando lógicamente, la conciencia misma debió de haber sido creada por Dios en el principio y su función fue activada y manifiesta después de la caída. Podemos comparar este asunto como un niño que nace con un órgano llamado cerebro. Desde su nacimiento lo tiene,
pero más tarde este órgano desarrolla las funciones por medio de lo que podemos llamar el proceso educativo cuando va creciendo. Cuanto más educación recibe, más se hacen manifiestas las funciones del cerebro. Asimismo, la conciencia llegó a existir cuando el hombre fue creado, pero como el hombre no tuvo problema alguno con el bien y el mal, no había necesidad de que su conciencia funcionara. No fue sino hasta la caída que el concepto del bien y el mal entra en el hombre y como resultado la función de la conciencia se manifestó. De este modo la conciencia empezó a llevar la responsabilidad de rechazar y aceptar, rechazar el mal y aceptar el bien. Esto que hemos hablado es el origen de la conciencia. La conciencia está localizada en el espíritu humano. El espíritu humano tiene tres partes: la comunión, la intuición y la conciencia. En nuestro espíritu está una parte llamada la comunión, cuya función es tener, como su nombre lo indica, comunión con Dios. Hay otra parte llamada intuición, que tiene como función percibir a Dios y conocer su voluntad directamente, sin que pase por la mente. Finalmente, la última parte, la conciencia, nos capacita para discernir entre lo correcto e incorrecto, entre el bien y el mal. Tenemos que recordar y tener claro que se dieron cambios progresivos al revelar las tres funciones del espíritu en la historia o asociado al desarrollo del hombre. Antes de la caída, la función de la conciencia no había sido aún revelada y hemos ya conversado de eso. Por lo tanto, en aquel tiempo hubo únicamente dos funciones prevalecientes en el espíritu humano, a saber, la comunión y la intuición. Después de la caída, el hombre se escondió de la presencia de Dios, Génesis 3:8. Su comunión con Dios quedó frustrada y su intuición se insensibilizó. Ya el hombre no podía tener comunión con Dios y era muy imposible que el hombre sintiera o el hombre pudiera percibir a Dios y diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal en cada fase de su vida. Inmediatamente después de la caída, aunque la comunión y la intuición del espíritu se hicieron débiles y prácticamente insensibles, la conciencia se activó, como también vimos unos minutos atrás. Cuando el hombre se hundió más en el pecado, aún el sentir de su conciencia fue echado a un lado. Ahora, hermano, en este momento, la conciencia del hombre fue cauterizada por un hierro candente. Entonces ahora pensemos que las tres funciones, comunión, intuición y conciencia, tuvieron cambios progresivos extremados durante el desarrollo del hombre. Vemos esa cauterización de la conciencia mencionada en 1 de Timoteo 4:2, de tal manera que aún cuando se entregó al desenfreno y a la lujuria, casi no tiene ya sensibilidad, como vemos en Efesios 4:19. De este modo, las funciones de su espíritu, las tres, comunión, intuición y conciencia, prácticamente se perdieron completamente. Vamos a seguir sobre esto, amados, en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.